Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gabriel Alejandro Tapia Silva, médico residente de la especialidad en medicina familiar, actualmente en la OAT Puebla, UMF número 1. El día de hoy quiero tocar lo que son 3 puntos específicos. El primero, la educación médica en México. Como puntos positivos tenemos lo que son los avances tecnológicos disponibles. Al estar ahora sí que como vecino de Estados Unidos, tenemos esta característica donde las actualizaciones tecnológicas nos llegan más pronto. Por otra parte, tenemos muchas oportunidades tanto en el sector público como privado. Lo que es la educación en México a nivel de escuelas de medicina, antes de los años 2000 eran específicamente carácter público. De los 2000 para acá se ha visto una proliferación de escuelas privadas que permiten el estudio de la medicina, lógicamente con sus respectivos costes, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Otra es una gran cantidad de pacientes. Afortunadamente México tiene una demografía bastante amplia, donde en todo el país, en toda la república, tenemos ahora sí que muchísima gente, va a sonar feo, pero tanto para tratar como para practicar. Y por otra parte tenemos la gran variedad de poblaciones. México, al ser un país muy diverso en lo que es flora y fauna, tenemos múltiples climas, ¿vale? Y múltiples ecosistemas que nos permiten también que las enfermedades endémicas de cada región sean diferentes, y eso permite que no es lo mismo lo que se ve en Quintana Roo que lo que se ve en Sinaloa, por ejemplo. Y por último tenemos una población abierta a aprender. ¿Qué significa esto? Que cuando se sabe que es un hospital escuela, por ejemplo, y hay médicos en formación, la gente o la población lo entiende y permite también que el médico pueda, insisto, aunque suena feo, pero que el médico pueda practicar. Sin embargo, puntos negativos tenemos la desigualdad de oportunidades. Veíamos que había oportunidades de escuelas privadas que daban la carrera de medicina, sin embargo, estas suelen ser en su mayoría costosas, o por lo menos las que te ofrecen una buena calidad educativa son muy costosas. Por otro, tenemos médicos que no quieren ser médicos realmente, y es que es una realidad que el estudiar medicina casi siempre te garantiza un estilo de vida y oportunidades a nivel profesional y económico superiores a las demás carreras, y eso hace que muchas veces los que estudian medicina realmente no quieren ser médicos, solo quieren vivir como médicos. Tenemos la falta de infraestructura. Desgraciadamente en México, pues así como hay hospitales muy buenos, hay hospitales también muy malos y con campos clínicos deplorables que no ofrecen mucha calidad educativa. Tenemos escuelas de baja calidad. Veíamos que de las que eran particulares no todas ofrecían esta calidad educativa de excelencia. Y tenemos la suplantación de profesionales, donde muchas veces el que no es médico, ya sea un enfermero o cualquier tipo de personal ajeno a la salud, se hacen pasar por médicos, especialmente en comunidades de lejano acceso o de difícil acceso, lo que facilita para ellos la suplantación. Por otra parte, tenemos el médico residente como educador. En puntos positivos tenemos que el médico residente suele tener un adecuado conocimiento del tema. Esto le facilita lo que es la enseñanza. Tenemos como punto positivo y negativo, pero en este caso positivo, los bajos costes para el sistema de salud, ya que muchas veces el médico residente recibe una beca y no hace falta pagarle un extra como tal por enseñar. Es algo que muchas veces se nos da por gusto y por cercanía con los que tienen rangos inferiores a nosotros. También tenemos un gran número de personal. ¿Qué significa esto? Que hay residentes prácticamente en todas las áreas, en todos los estados del país, y eso facilita que haya la educación más cercana con, por ejemplo, los alumnos de pregrado. Tenemos también estudiantes dispuestos a aprender. Esto es importante. A un estudiante que no quiere aprender, le puedes poner al mejor docente, al mejor académico, y no va a aprovechar esta enseñanza. Y por último, tenemos la facilidad de acercamiento. Muchas veces existen, desgraciadamente por las jerarquías, médicos que, va a sonar feo, pero que se creen semidioses y muchas veces no quieren hablar con los de menor rango, como los estudiantes de pregrado. Llámese estudiantes de universidad, llámese internos de pregrado y llámese pasantes de pregrado. Y al estar en constante acercamiento en los hospitales, permite que nosotros estemos más conectados con los que son de pregrado y facilitar lo que es la enseñanza. Como puntos negativos aquí tenemos, número 1, los bajos sueldos para la carga de trabajo. Recordemos que no se está percibiendo un sueldo para esto, literalmente es una beca por tanto sacar chamba como aprender, como en este caso enseñar. También tenemos, ahora sí que el término mano de obra barata, que es el que utilizan mucho en el artículo que nos refieren en el curso.
La mano de obra barata, desgraciadamente, desde los internos de pregrado que suelen ganar de 1,000 a 1,500 pesos, como los pasantes que ganan de 1,500 a 2,000 pesos. Entonces, mano de obra barata. También tenemos la poca preparación para la enseñanza. Muchas veces al residente le gusta enseñar, sin embargo, pues no estamos preparados para eso. Afortunadamente lo hacemos y se da bien, sin embargo, si estuviéramos bien preparados, la enseñanza podría ser mucho mejor. También tenemos horarios y jornadas extenuantes, donde usualmente tenemos una jornada que va de 8 a 12 horas y cuando son guardias son de 24 a 36 horas. No es lo mismo enseñarle a un interno de pregrado, por ejemplo, cuando estamos iniciando su turno, a cuando ya estamos prácticamente en un estado de posguardia, donde ya el cansancio físico ya es más importante que las ganas de enseñar. Y también tenemos adscritos que no están dispuestos a enseñar. Esto hace, bueno, como mencionamos hace un momento, que la enseñanza realmente recaiga en lo que es el médico residente. ¿Por qué? Porque al adscrito no le interesa enseñar. Recibe y está obligado por ser hospital escuela, sin embargo, muchas veces no le interesa la enseñanza. Y por último, hablando de lo que es profesionalismo y ética médica, tenemos puntos importantes. Primero, ser profesional y tener ética médica es necesario para la práctica médica. Un profesional médico que no tiene profesionalismo y no tiene ética médica, realmente es una persona que receta medicamentos, nada más, no se le puede considerar médico. Dignidad, ya que realmente dar un trato de estas características al paciente dignifica también al mismo, así como dignifica la práctica médica y evita también que el paciente pueda llegar a tener burlas o prejuicios hacia nosotros mismos. Un buen trato. Hay que recordar, un paciente que recibe un buen trato en la consulta y se le resuelve, seguramente es un paciente que va a regresar y va a hablar bien de los servicios, tanto del profesional como de la institución que lo respalda. También tenemos que evita agresiones. Desgraciadamente vivimos en un país donde al médico ya no se le trata con la misma dignidad que antes. Entonces, un profesional que tiene comentarios acertados con su paciente hace que sea menos propenso que extramuros o fuera de la institución pueda recibir agresiones del mismo paciente. Y bueno, lo más importante es que es un requisito para el médico tener estas características. Puntos negativos, tenemos lo mismo que mencionábamos hace rato, médicos que no quieren ser médicos. Cuando es solamente una persona que receta medicamentos, no se le puede exigir, o aunque se le exija, no lo va a cumplir, el tener profesionalismo y ética médica, que recordemos son importantes para nuestra práctica diaria. Segundo, poco tiempo de consulta. Para el médico familiar, por ejemplo, realmente nos dan máximo 15 minutos por paciente, donde no siempre es posible abordar todo lo que queremos y hay que ser muy cortantes y tajantes con el paciente para evitar que se explaye y podamos perder tiempo ahí. Por otro, médicos con 2 trabajos. No es sorpresa de nadie que los salarios en México para todos son muy bajos. Esto hace que el médico muchas veces, para poder sostener bien a su familia, tenga que tener 2 trabajos y esto genera que la carga de trabajo o el cansancio físico sea mucho mayor y esto dificulta también la integración con el paciente. También tenemos la confusión de conceptos, donde en ocasiones no está muy claro lo que es el profesionalismo y lo que es la ética médica. Esto puede también jugar en contra. Y por último, tenemos también que aunque existen pacientes muy agradables y que favorecen una consulta de calidad, también tenemos pacientes difíciles, que seguramente tanto usted que está viendo este video como mis compañeros, nos ha tocado un paciente que es muy agresivo, un paciente que no le gusta cooperar y es un paciente que no facilita la consulta. Entonces, bueno, realmente estos son los puntos que quería mencionar ahorita. Como puntos curiosos, bueno, la educación en México tenemos muchas áreas de oportunidades, sin embargo hay que ser más estrictos con la calidad educativa. Con respecto al médico como residente, pues realmente nos gusta, sería muy benéfico que tengamos esta parte donde se nos dan cursos para realmente favorecer la enseñanza y con profesionalismo y ética médica, bueno, tal vez unos tiempos más largos para la consulta podrán facilitar que interactuáramos de forma adecuada con el paciente. Muchas gracias.